Domingo tercero del tiempo ordinario, este tiempo durante el año que nos acompaña ahora hasta el inicio de la Cuaresma. Vamos a meditar lo que la liturgia nos presenta el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la primera lectura tomada del libro de Isaías, capítulo 8. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la valla sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo completo ya saben que está cantado por aparte, YouTube lo pone en shorts. Vamos a hacer ahora en respuesta a esta lectura el Salmo 26. El Señor es mi luz, mi salvación, ¿a quién podré temer? El Señor es mi luz, mi salvación, ¿a quién podré temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz, mi salvación, ¿a quién podré temer? La segunda lectura tomada de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, a los Corintios, capítulo 1, dice así: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, está hablando Pablo, sino a anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de Mateo, como todos los domingos del ciclo A. Sabemos que el año litúrgico está tomado en ciclos A, B y C de los domingos, y las lecturas todas en esos 3 años se
coordinan, se armonizan de tal manera que alcanzamos a leer prácticamente toda la Biblia, ¿no? No en su totalidad, pero casi. Dice San Mateo en el capítulo 4, cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, su tierra, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este domingo tercero del tiempo ordinario, el Señor nos prepara, es decir, con estas lecturas nos preparamos para la misión, esta misión de Cristo, y que nosotros como bautizados, hijos del Padre, adoptivos en el Hijo y miembros de su cuerpo en la Iglesia, estamos llamados a ser esa prolongación del ministerio público de Jesús, de sus prédicas, es decir, de su caminar entre los hombres. Fíjense que hay una coordinación completa entre las lecturas, el Salmo y el Evangelio. Fíjense que la primera lectura del libro de Isaías, a que hace mención el Evangelio de Mateo también, porque debemos saber que San Mateo, este publicano pecador que se convierte en apóstol de Jesús cuando lo mira en la recaudación de impuestos en la mesa y le dice: sígueme, él predica más que nada al pueblo judío, a los hebreos. Y por eso les trae a colación la profecía de Isaías en el Evangelio de hoy. Y la leímos en la primera lectura, donde Isaías dice: en su primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar. Fíjense que la ruta del mar, ¿no?, tiene antes de llegar al mar el río Jordán, y al otro lado del Jordán, ¿no?, está el mar de Galilea, ¿no?, que es lo que nosotros diríamos está muy cerquita de Zabulón y Neftalí. Y dice así: el pueblo que caminaba en las tinieblas, porque eran un pueblo pagano, en Zabulón y en Neftalí, acá se nos dice el yugo que pesaba sobre el carcelero. Fíjense que dicen, ¿no? Al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. Dice: en su primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar. Al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos.
¿A qué se refiere esto? Dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Y luego Mateo se los dice a los hebreos. Lo dice en el Evangelio. Vio una gran luz sobre los que habitaban en el país de la oscuridad por el pecado. ¿Qué más oscuridad hay que el pecado? Dice, ha brillado una luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo que nos dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, el que me sigue no caminará en las tinieblas, sino en la luz. Él es la luz del mundo. Y fíjense cómo, ¿por qué está colindado con el Evangelio? Porque dicen que el Señor, San Mateo, cuenta acá, que cuando Jesús se entera de que Juan Bautista ya estaba arrestado, entonces Él comienza su ministerio público, en cierta forma, digamos. Dice, dejando Nazaret, se establece en Cafarnaúm. Cafarnaúm era un pueblo a orillas del lago, dice, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: camino del mar, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. La luz de Cristo, la luz de la buena nueva, la luz del Evangelio. Su presencia se hizo allí real para cumplir la profecía de Isaías en medio de ese pueblo pagano, tierras de Zabulón, de Neftalí, al otro lado del Jordán, camino del mar, país Galilea de las naciones, país de la Transjordania, dice, caminaban en tinieblas, caminaban en pecado y se vio una gran luz. Y dice que Jesús comienza a proclamar, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, los llama a sus primeros apóstoles, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, estos dos últimos hijos de Zebedeo, que dice que estaban en la barca con su padre y al escuchar el sígueme del Señor, lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Cuántas veces cuando hay una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada en una familia, sea varón o mujer, cuántas veces hay oposición de los padres, ¿no? Para que se cumpla la voluntad del Señor. Y qué importante la actitud de Zebedeo. Fíjense que dice que estaban arreglando las redes con su papá en la barca y lo dejaron a su papá con los jornaleros y ellos se fueron a seguirlo a Jesús. ¿Cómo será el impacto de la presencia de Cristo y la luz de su mirar para que les diga síganme y lo dejen todo, ¿no? Y eso nos pasa también a quienes decidimos consagrar nuestra vida al Señor por completo, en el seguimiento de Él en castidad, ¿no? Consagrando la pureza. Y qué maravilla dedicar toda nuestra vida a Él, no tener un amor compartido como quien se dice, sino más bien dedicado a todos. El amor del que lo sigue a Cristo es un amor que es para todos. Como Cristo ama a todos, así amamos quienes decidimos consagrarnos a Él. Y fíjense también cómo en la segunda lectura, por esto el Salmo nos hacía cantar: el Señor es mi luz y mi salvación. Porque donde Él está hay luz y hay salvación. ¿Por qué? Porque donde Él está ilumina las realidades de pecado y saca de esa oscuridad, de las tinieblas del pecado, y nos hace ir hacia la luz, hacia su luz, que nos lleva por el camino estrecho de los mandamientos que conduce a la vida eterna. Y que qué poquitos lo siguen, como dice él en otra parte del Evangelio. Por eso el Salmo nos hace cantar, ¿no? Y dicen, ¿a quién temeré?, dice el salmista David. Dice, el Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me hará temblar? Él es todo. San Pablo en otra parte dirá, Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es el baluarte de mi vida, Él es mi luz y mi salvación.
teniéndolo a Cristo, mirándolo a Cristo, cuando estemos en la oscuridad, siempre miremos a Jesús, porque Él es la luz plena que ilumina nuestras realidades, quizá que están en depresión también, a lo mejor a causa del pecado, a lo mejor hace mucho que no nos confesamos y el alma está como acongojada, ¿no? Como aprisionada con una mochila impresionante de cosas que el Señor quiere liberar. Acerquémonos a la luz del confesionario, donde Él está vivo y que a través del sacerdote nos absuelve de todos nuestros pecados. Nos fortalece para no volver a caer, nos restaura a la dignidad de hijos de Dios. Y una vez ya en Él comulgando su cuerpo y su sangre, miembros de su cuerpo, ya también somos llamados a la misión, como Pedro, como Andrés su hermano, como Juan, el más pequeñito, y su hermano Santiago, que fueron los primeros llamados. Pero también Pablo nos habla en la segunda lectura, ¿no? Yo fui elegido, dice, para anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Es decir, Pablo dice, yo no me preparo con mi elocuencia para hablar, es Él el que habla a través mío, ¿no? Pablo nos cuenta de su llamado. Y también hay otro punto importante, cuando nosotros vemos en el Salmo que dice, es mi luz y mi salvación, es mi roca, ¿no? El baluarte de mi vida, ante quién temblaré. También dice, una sola cosa le pido al Señor, habitar por siempre en su casa, estar en su presencia. Es lo único que el alma necesita y cuando lo descubre es lo único que el alma quiere. Estar siempre en la luz de Cristo, estar siempre en su presencia. ¿Por qué? Porque sabemos, como decía recién, que eso nos lleva al camino estrecho de los mandamientos que conduce a la vida. Cuando su luz ilumina nuestra alma, vamos por ese camino estrecho con la ayuda de la gracia que se nos da en el sacramento de la reconciliación y la fortaleza de la comunión de su cuerpo y sangre en la Sagrada Eucaristía. Por eso es que dice también el salmista David, yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. La luz de Cristo que nos hace caminar por el camino estrecho de los mandamientos y nos hace llegar a la vida. ¿Cuáles son nuestras realidades de oscuridad? ¿En qué parte somos como Zabulón y Neftalí, un pueblo pagano? ¿Qué cosas hay en nosotros que no están de acuerdo con los mandamientos y que debemos llevar a la confesión, al sacramento de la reconciliación, para que la luz de Cristo ilumine? Y como dice el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Luego, teniendo esa luz nosotros y yendo por ese camino, vamos a poder, como Pablo, decir, el Señor también me llamó a mí a llevar la buena noticia. Y en los ambientes donde estamos, debemos ser esa luz de Cristo, esa extensión de su ministerio público, que dice además que iba a lo largo de todos los lugares predicando la buena noticia del Evangelio y sanando todas las dolencias de la gente. ¿Cuántas veces alguien está necesitando una palabra de aliento? Un enfermo está necesitando una compañía. ¿Cuánto podemos hacer en el nombre del Señor Jesús y para la gloria del Señor Jesús? Y por eso también San Pablo nos advierte en la segunda lectura acerca de la unidad que tiene que haber entre todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, evangelizados primero y evangelizadores después. Esa unidad que no da lugar a la envidia, a los celos, a las discusiones, a las disputas, sino que como miembros todos del cuerpo de Cristo nos hacemos uno para la gloria de Dios y para el fin que Él nos ha llamado a esta vida, conocerlo, amarlo y servirlo cada día más y mejor hasta el último día de nuestra vida. Que así sea. El Señor es mi luz, mi salvación, ¿a quién podré temer? Estando con Él, tampoco hay miedo ni temor para evangelizar y llevar la buena noticia del reino. Amén.